complemento. Por ejemplo, sigamos en Gálatas. ¿No? No nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos. ¿Eso es complemento o es una declaración que apoya el complemento? Muy bien, no es complemento, ¿cierto? El complemento solamente dos. El que siembra para la carne cosecha corrupción, que es el primer complemento. El segundo complemento, el que siembra para el espíritu cosecha vida eterna. Muy bien, ese es el complemento. Y luego dice en el versículo 9, y no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo cosecharemos si es que no desmayamos. ¿Eso es complemento o declaración que apoya a un complemento? Declaración. ¿A qué complemento apoya? ¿Al primero o al segundo? Al segundo. Y el versículo 10 dice, y mientras tengamos oportunidad de hacer el bien, hagámoslo mayormente iniciando por la familia de la fe. ¿Eso es complemento o es una declaración que apoya el complemento? Muy bien, ¿a qué complemento apoya? ¿Al primero o al segundo? Al segundo, muy bien. Entonces, eso es muy importante que lo tengan claro. No todo es un complemento. Hay algunos que son declaración que apoyan el complemento y eso hay que ubicarlo para no variarnos. Cuando estuve revisando aquí el trabajo, veo que algunos han mezclado las declaraciones con el complemento, pero no se espanten, esto sí, eso es normal. Uno así aprende, ¿no? Echando, bailando así se aprende. Siendo mi hermano Cristian, ¿cómo aprendería yo a hacer ceviche? Fallando, pues, ni modo, ¿no? Pastor Luis, ¿cómo aprendería a manejar el carro? Pues chocándolo. Pues chocándolo, ¿no? Entonces no se preocupe, muy bien. Pero ya se le va bien un poquito la mente, ¿no? Claro, los que han trabajado la idea, pero los que no han trabajado, pues, cuando lo hagan van a ir entendiendo un poco mejor. Continuemos. Tercero, acomode los puntos claves en el orden en el que usted considere que deben ser comunicados de acuerdo a su mensaje y ponga bajo cada punto las declaraciones que lo apoyen inmediatamente. Es decir, pastor, ¿qué debo colocar primero? No, primero, segundo, tercero, como usted quiera. Es decir, una vez que usted tenga el contenido, usted dice, a ver, por ejemplo, sigamos en Gálatas, ¿qué colocamos primero para predicar? ¿El que siembra para su carne cosecha corrupción? Lo puedo bien exponer primero, o lo puedo exponer el que siembra para el espíritu cosecha vida eterna y luego colocar eso en primero y el otro en segundo lugar. ¿Me entienden o no? ¿Sí? Es decir, el orden usted lo elige, como usted quiera. Pero yo le doy un tips, ¿no? Como tengo 33 años de predicador, le voy a dar un tips. ¿Quieren un tips ahí? Ah, no lo quiere contigo. No dice nada. ¿Sí? Un bonus track, ¿no? Un tips. Cuando uno va a predicar, este es el tips. Todo lo malo se dice primero. Y siempre se termina con lo bueno. Es decir, si yo tuviera que predicar Gálatas, el texto de Gálatas, comenzaría predicando sobre el que siembra para la carne cosecha corrupción. Eso sería mi primer punto. No lo predicaría después. Y luego hablaría sobre el que siembra para el espíritu tiene vida eterna. Si trabajáramos Isaías 59, 1 y 2, ¿no? Dios salva, Dios es el que salva y Dios es el que nos oye. Vuestros pecados hacen división entre ustedes y separación entre vuestro Dios y esconde su rostro. ¿Cuál es el tema? Dios salva y Dios nos oye. Vuestros pecados han hecho división entre nosotros y separación de mi rostro, y así que esconda mi rostro de ustedes. ¿Cuál es el tema? Dios, nuestro Salvador. Dios es el que salva. ¿No es cierto? Dios es el que salva. ¿De qué nos salva Dios? Ahí lean el texto, el complemento. ¿De qué salva Dios? Del pecado. ¿Qué hace el pecado? Nos separa de Dios, nos divide y nos separa. Entonces ahí está el primer complemento. Dios nos salva del pecado. El segundo complemento, el pecado nos divide y nos separa de Dios. ¿Cuál es la idea principal? Dios nos salva del pecado, mientras que el pecado nos divide y nos separa de Dios. Listo. ¿Cuántos puntos principales puedes traer de esa idea principal?
Dos o tres. ¿No es cierto? Dos o tres. Dios nos salva del pecado. Hermanos, por ejemplo, supongamos yo voy a predicar a ustedes este texto. Hermanos, esta es la idea principal que quiero predicarles. Dios nos salva del pecado. ¿Y por qué Dios quiere salvarnos del pecado? Porque el pecado nos divide entre nosotros y nos separa de Dios. ¿Cuántos puntos hay ahí? 3. ¿No es cierto? Ahí está. Dios nos salva del pecado primero. Un punto. El pecado nos divide entre hermanos. Segundo punto. ¿No es cierto? Y el pecado nos separa de Dios. Tercer punto. Ya está ahí. Ese es el contenido. No contenido. Dios nos salva del pecado. Ok. El pecado nos divide. Número 3. No número 3. Otra parte. El pecado nos aleja, nos separa de Dios. Listo. ¿Por dónde comienzo a comunicar esa idea principal? Siguiendo mi tips, ¿por dónde comenzaría? El pecado nos divide, porque recuerden, el tip es esto: siempre comience hablando la parte negativa y concluya con la parte positiva. Ese es el tip que me enseñaron y me funciona muy bien. Se trata de como 33 años de predicado que tengo. Comience hablando lo malo, ¿no? Quiero hablarles, hermanos, en primer lugar, el pecado divide a los hermanos. Ahí vamos. ¿No? Entonces ese sería mi punto número 1. Hermanos, el pecado nos divide, hermanos. Y luego explico, doy mi argumento, doy mi material de apoyo, doy mi ilustración, doy mi explicación y voy al número 2. Hermanos, luego que he hablado del primer punto, quiero hablarles, hermanos, que el pecado no solamente nos divide entre nosotros. Hay algo más grave que el pecado hace. ¿Sabe qué? El pecado nos aleja de Dios. Y me explico. Y voy, finalmente, una vez de haber explicado el número 2, quiero hablarles el tercer punto de mi posición esta tarde, esta noche, esta mañana, esta madrugada. No. Si el pecado nos divide, hermanos, y el pecado nos separa de Dios, pero Dios está interesado en salvarnos del poder del pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entienden, no? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí, mi hermano Andrés? Ya ese tip no está aquí, ese ya lo arreglamos ahí en la cevichería de Cristo. Para que se vea un poquito. ¿Sí entienden o no? Es la idea principal lo que se expone, ¿se da cuenta? ¿No? ¿Sí? Es la idea principal. No es que yo tengo la idea principal y luego me voy por allá, hago otras cosas. ¿Qué tiene que ver con la idea principal? Nada. Entonces, esto es muy importante. Hasta aquí, ¿preguntas? Entonces, número 1, ¿por dónde comenzamos? Extrayendo la idea principal. Por ejemplo, otro ejemplo, a ver, que ustedes han trabajado. San Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. He aquí un nuevo mandamiento les doy: que se amen como yo os he amado, a los unos a los otros. Y en esto conocerá el mundo en que vosotros sois mis discípulos, en que se amen unos a otros. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Me permite sacar esto y ya. ¿Cuál es el tema? Un nuevo mandamiento os doy: que se amen los unos a los otros como yo os he amado. ¿Cuál es el tema? El mandamiento del amor. ¿Qué es el tema? El mandamiento. Recuerde, use siempre el vocabulario del texto. Claro, use siempre, esa es la recomendación que se trata en el material. No meta otras palabras, use el vocabulario del texto. No le gusta ese, entonces use la NBI, use otra versión para que use, pero recuerde, use el vocabulario del texto, no sus palabras. Porque no va a predicar sus palabras, va a predicar la palabra de Dios. ¿Correcto? Entonces el tema es el mandamiento del amor. ¿Cuál es el complemento? Ayúdenme. ¿Cuál es el complemento? Ustedes lo han hecho. Vamos. Muy
bien. Un nuevo mandamiento os doy, que se amen los unos a los otros. Muy bien, ahí está el complemento. Amen a los unos a los otros. ¿Cuál es el mandamiento del amor? Amarse los unos a los otros. ¿Cuál es la base de ese mandamiento? Como yo os he amado. Y está el fundamento de ese mandamiento. ¿No es cierto, mi hermano? Muy bien. Y en esto conocerán el mundo en que son mis discípulos. ¿Ese es un complemento o una declaración que apoya un complemento? Muy bien, mi hermana. ¿Su nombre? Hermana Carmen. Usted está enchufada en la clase, ¿no? Esa es una declaración, ese no es el complemento. ¿No es cierto? Y en esto conocerán el mundo en que ustedes son mis discípulos. Es una declaración. En que se amen unos a otros. ¿Esa es una declaración o es un complemento? Una declaración, porque ya lo dice en el versículo anterior, ¿verdad? En el complemento, amaos, un nuevo mandamiento os doy, amaos los unos a los otros, complemento, como yo os he amado, complemento. Listo, ya tenemos idea principal. ¿Cuál es la idea principal? ¿No es cierto? El amor es un mandamiento, ¿no es cierto? Que está basado en el amor de Cristo. Y debe ser expresado a mi ser, al otro hermano. El amor es un mandamiento que está basado en el amor de Cristo y debe ser expresado o demostrado a mi cónyuge, ¿no? A mi hermano. ¿Cuántos puntos puedo sacar del contenido? Veamos aquí en la conclusión del mensaje. 42. No, 42, no. 44. Esbozar el contenido, hacer el bosquejo. Vamos, siempre contenido. Dice, escriba la idea principal y ordene los puntos y declaraciones que la sustenten de forma de bosquejo. Este debe reflejar el objetivo o propósito de su mensaje. Este es el momento de formularse la siguiente pregunta. Ojo. ¿Cuál es mi objetivo o propósito con este mensaje? Aunque consideremos el objetivo o propósito en la entrega del mensaje, usted debe determinar cuál es el propósito del mensaje en su congregación antes de hacer un bosquejo. Esto le permitirá tres cosas. Número 1, aumento de conocimiento. Número 2, cambio en la conducta. Número 3, diferencia en las actitudes o sentimientos. Y todo eso tiene que ver con la reacción esperada. El tener en cuenta el propósito de su estudio desde un principio le permitirá elaborar el bosquejo de su mensaje. Hermanos, tiene que tener claro, preguntarse cuál es mi objetivo, qué quiero lograr con este mensaje. Si estuviéramos predicando San Juan 13, 34 y 35, ¿cuál sería nuestro objetivo? Pastores, ¿están de acá? Sí. Si supieran que estuvieran predicando, ¿cuál sería nuestro objetivo? ¿Cuál creen ustedes que es el objetivo? El propósito. El pueblo entienda que debemos amarnos unos a otros. Muy bien. Para que ustedes aprendan, gracias hermano, les doy otros tips aquí. Aunque no sé si hago bien en darles mucho, ¿no? Debo darles poco, no sé. De gracia. No, hermana, a mí me cuesta, yo pago pago. Bienvenida, hermana Nara, bienvenida. Abraham. Se abrió la puerta. Miren, para que ustedes aprendan a construir buenos objetivos de aprendizaje, escríbanlo. Descárguense la taxonomía de Bloom. Así escriban. Taxonomía de Bloom. Ahí tienes 6 niveles. Los 3 primeros son niveles inferiores y los 3 segundos son niveles superiores. Taxonomía de Bloom, B-L-O-O-M, Bloom. Descárguelo, búsquelo en internet. Ahí cuando está usted en su momento de ocio, usted puede buscar taxonomía de Bloom.
¿no? Allí eso le va a ayudar, esa tabla le va a ayudar mucho cuando usted quiere elaborar objetivos de aprendizaje. Taxonomía de Bloom. ¿Está bien, hermano Andrés? ¿Está bien, hermano Cristian? ¿Sí? ¿Está bien? Taxonomía de Bloom. Aprende. Entonces, ustedes la descargan, hay una tablita aquí, ¿no? Hay, como digo, son 6 niveles de aprendizaje, que hay que ir desde el menos hasta el más. Entonces, cuando usted quiera construir los objetivos, esa tablita le va a ayudar, ¿no? Ahora, es importante entonces que tengamos, ¿qué cosa? Un propósito, un blanco, porque si no, imagínense, a ver, imagínense, escuche esto. Había un chico, les voy a contar esta una ilustración, que yo me la preparé para este momento. Había un joven que se había casado y quería demostrarle a su esposa que él tenía una puntería pero excelente. Entonces agarró, sacó su revólver, su pistola y empezó a disparó con 20 cartuchos. Luego agarró, fue, le hizo un círculo a cada cartucho y le llamó a su esposa y le dijo: venga mi amor, ¿se da cuenta? Le he dado a cada círculo. Pues yo soy un as. ¿Se da cuenta que puntería tengo en cada círculo le metió? La esposa le dijo: mi amor, ¿cómo? A ver, vamos a hacer la prueba. Fue y agarró, le puso el círculo allá, el blanco. A ver, dele. ¿No? Entonces, muchas veces nosotros predicamos como ese muchacho, ¿verdad? Disparó y luego dijo, le puso el circulito y dijo: a ver, le atiné al círculo. Pero no, otra cosa es poner el círculo primero y a ver si le atinamos. ¿Cuál es lo correcto? ¿Disparar y luego poner el círculo? ¿O primero poner el círculo y luego disparar? ¿Cuántas veces usted ha predicado como el primero? Usted ahí, luego, póngale el círculo, le diga el blanco. No, entonces poner un objetivo, tener un plan, un propósito es como el tirador, ¿no? Pone, y donde pone el ojo, pone la bala. Así tiene que ser usted. ¿Se entendió? ¿Te gustó la ilustración o no? Es muy bien. Vamos, paso número 45, vamos, hoja número 45, modelo de bosqueo. Idea principal, este es el resumen de mi mensaje. Asunto más puntos claves. La idea principal, el asunto que voy a dar, ¿no? Que es la idea principal, más los puntos claves. Ya tengo mi idea principal más mis puntos claves. Punto número 1, punto número 2, punto número 3. 1. Este es mi primer punto clave. ¿Qué dice aquí? Apoya la idea principal. Ojo, los puntos claves no se separan de la idea principal, no, sino que apoyan la idea principal o la amplían la idea principal o la explican a la idea principal. ¿Me entendieron hasta aquí? O sea, no se segrega, no hay una segregación, ¿no? 2. Este es mi segundo punto clave. ¿Qué dice ahí entre corchetes? En su material. Apoya a la idea principal. Muy bien. 3, este es mi tercer punto clave. Y ese que dice apoyo, que dice ahí entre corchetes, igual apoyo. ¿Se dan cuenta? Cada punto clave tiene un subpunto, A, B. El punto clave 2 tiene A, B. Esos son subpuntos. El punto clave apoya la idea principal, mientras los subpuntos, ¿qué cosa hacen? A ver, vean qué hacen. Esto aprueba, explica, amplía o ilustra el primer punto clave. ¿Y el segundo punto? Igual. Apoya, aprueba, explica, amplifica o ilustra el primer punto clave. Entonces, la idea principal, los puntos claves, ¿qué apoyan? La idea principal. ¿Los subpuntos qué explican o qué apoyan? No, los subpuntos. El punto clave, muy bien. Ahora, cuando usted use la nomenclatura para redactar su sermón, por favor, este es el orden correcto. Puntos,
los puntos claves tienen que ir en números romanos. 1, 2, 3. No en números arábicos ni en letras. No. ¿No? Así. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Siempre se usan los números romanos para la idea, para los puntos claves. Y las letras del alfabeto en mayúsculas para los subpuntos. Entonces, punto 1, romanos. El subpunto A, B, así. Si hay un tercero, C mayúscula. En ese orden. ¿Se entendió, hermanos? ¿Sí? ¿Qué hubiera si hubiera un subpunto del subpunto? ¿Qué letrita usaríamos? La minúscula. Ahí sí usamos la A minúscula. O también podemos usar el número 1 en arábigo, ¿no? Pero este es el orden. Por favor, respétenlo cuando trabajen, porque hay unas semanas que van a trabajar ustedes busquen para la semana de la exposición. Por favor, no vayan a pasar roche. Ya cuando venga el mural y esté viendo los puntos ahí, que numeritos, como así 1, 2 los puntos principales. Cuando usted me haga eso, hermano, yo le corto la oreja como Pedro Amaro. ¿Me entendió? ¿Sí? ¿No me entendió? ¿Sí me entendió? ¿Me da la vuelta? ¿Así? ¿Puedo repetir? Siempre tiene que haber este orden para... Siempre. Ese es el orden. Todo tipo de mensaje. Todo tipo, sea temático, textual, histórico, todo, siempre. Esa es la regla de la homilética. ¿Qué es homilética? El arte de exponer sermones. Siempre. Ese es un predicador elegante. Si no, ya sabe, un predicador tosco por ahí, ¿no? Una predicadora elegante, ¿no? Sus puntos claves, número 1 en romanos. Sus puntos, letras mayúsculas, A, B. Si hay un subpunto y subpunto, se usa letras minúsculas. Pero siempre ese orden, ¿ok? Cuando ustedes presenten, no supongamos que hay un grupo de 4 personas que tienen gabinete y acá está, no sé, su papelógrafo así bien grande con su bosquejo, que ustedes han trabajado, que jurado no vaya a ver ahí el punto clave, un 1. Y podéis agarrar un circuito. Y su punto abajo, A minúscula. O todavía no, una A así. No, así no. Eso no se legal. ¿No? ¿Entienden, hermanos? ¿Sí? Muy bien. Esto tiene que ver con su elegancia. Entonces, hay iglesias, también me ha tocado ir, porque cuando fui al Ecuador, ¿no? Fíjense, el pastor me pidió el mensaje, el sermón, que iba a predicar. Me lo pidió. Le dijo, ¿qué cosa va a predicar en la iglesia? A ver, déjame. Imagínense si yo entrego todo ahí un sancochado ahí, no sé, una ensalada rusa. Y lo peor, no, pastor, yo vengo a predicar en lo que el Espíritu Santo coloque en mi boca. Imagínense, ¿no? Y no, yo, sinceramente, yo siempre me escrito ahí en mi celular, estoy dando al Señor por una tablet, ¿no? El Señor provee una tablet, si otro tiene tablet para ver videos, yo, ¿por qué no, Señor? ¿No? Siempre ando con mi celular, y ya también la pantalla está así, viejita como yo, ¿no? Entonces agarré el pastor, no lo tengo, porque se lo mando su número, ¿no? Léale. Entonces, la elegancia, el momento de redactar el documento hay que respetar, ¿no? Así como en la universidad, cuando hace un ensayo, cuando hace una monografía, cuando hace una tesina o una tesis, hay reglas dependiendo, ¿no? Si usas el Vancouver, si usas el ISO o usas el APA, dependiendo de eso. ¿O no va a haber así? ¿Sí? ¿Usted me entiende, verdad? ¿Verdad, hermano? Muy bien. ¿Usted también me entiende, hermano? ¿Sí? ¿Y los demás sí me entienden? ¿También? Sí, ok. Todos aquí entienden. Muy bien. ¿No? Muy bien. Entonces, 45, estamos ahí. He aquí un breve resumen de lo que debe ser un bosquejo. Miren ustedes el gráfico que está aquí. Miren ustedes el gráfico. ¿Ven? Ve ahí. Idea principal. Primer punto clave. Es mi idea principal. ¿Ve cómo está conectado? Miren. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Ven el gráfico? Mi mano. ¿Sí? Miren ustedes. También una foto, también una foto. A mí no. No, ese es un texto del dibujo que he hecho, que estaba haciendo antes de venir mi terapia. No, lo haciendo. ¿Sí? ¿Tenemos? Ok. Vamos a guardar, se va a caer por aquí, veo, vamos a ver a la otra sesión que decir, algo así.
Mire. Entonces, aquí usted ve la idea principal. Revisa, está trabajando. No son notas de amor por la madre, no lo leas, por favor. Son apuntes de los pacientes. Muy bien, miren, acá está. La idea, primer punto, la idea principal está conectada, ¿sí? ¿Lo ven? Los que no entienden, ¿no? Ahí. Dice, declaración del apoyo, miren, está conectado al punto 1, ¿sí? Declaración del apoyo, miren, el segundo punto. Si hubiera estado un tercer punto, hubiera aquí, ¿no es cierto? Y si a usted le gusta predicar sermones de 4 o de 5 puntos, entonces hubiera sido más, ¿no? Pero todo tiene que estar conectado, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Sí, mi hermano Elena? ¿Lo comprende el gráfico? ¿Sí? ¿Lo comprende, Cristian? ¿Ya la agarró? Como el ceviche ahí, chilcado. ¿Usted, mi hermano? La idea principal, ¿no es cierto? Y todo lo deben entrelazar. Primer punto clave, está entrelazado la idea principal, ¿no es cierto? ¿Lo ven? Miren, está lindo. Segundo punto clave, está entrelazado. ¿Ven? Y los subpuntos A y B están entrelazados con esto. Pero todo tiene que estar amalgamado, ¿no? Aquí unido con la idea principal. Todo. Si hubiera acá un punto 3, aquí hubiera 5, ¿no es cierto? Y acá un punto 3. Sí, ustedes lo entienden. Dígame. Luego lo vamos a ver más adelante, eso sí. Sí, gracias por la pregunta. ¿Pero se entendió este gráfico? Sí, por aquí. ¿Lo entendió usted? Sí, ¿cómo? Si declaración de apoyo del punto clave, no de la idea principal. Este punto está unido acá al punto clave, ¿no? Acá, no acá. El punto clave sí está unido a la idea principal, ¿no es cierto? Y aquí si hubiera un subpunto del subpunto, eso estuviera unido aquí, ¿no? Estuviera acá, y una limitación. Eso sería subpunto del subpunto. Acá, ¿sí? Eso, hermano, llame a la India. Porque en la India lo mandaron a Norteamérica y lo mandaron para acá. En este caso tiene que ser toda la palabra. Todo la palabra. O sea, puedes interpretar y poner los primeros puntos. Sí, todos los puntos clave salen de la idea principal. Sí, de la idea principal. No se separa de la idea principal. Todos salen de la idea principal. Todo, de acá. Ya vamos a ir viendo más, ¿no? Conforme se recibe. Mi hermano, ¿usted lo comprendió por aquí? ¿Sí? Bueno, lo entienden, ¿no? Esta es la idea principal, ¿no? Y el punto 1 sale, está unido acá. Claro, lo explica la idea principal, lo voy a ampliar la idea principal, pero siempre tiene que estar unido. El punto 2 también, ¿ve? Si hubiera como un punto 3 en Romanos, también estaría unido, ¿no? Muy bien, y los puntos, ¿no? Son puntos acá, ¿no? Estos están conectados al punto clave, ¿correcto? Sí, ok, muy bien, gracias. Sí, hermano. Sí, no, ok. Por aquí, ustedes. ¿Sí? ¿Bien? No tiene. Ok. ¿Celular tiene? Sí. Tómale una foto, hermano. Tómale una foto. Ok. Buenas noches. Muy bien. ¿Qué tal? Yo tenía esta opción, una chévere. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. ¿Entendí? Ok. Voy a meter unas palabras en aymara. Me gusta cómo suena la aymara. ¿Por acá se entendió? Ok. Muy bien. Página 46. Por ejemplo, vamos aquí a ver un ejemplo, Salmo 100. Todos vayamos a nuestra Biblia, Salmo 100. Hagamos nuestro ejemplo, nuestro primer examen. Ejemplo. A ver, Salmo 100. Ahí está en el material, Salmo 100. ¿Ya lo encontraron, Salmo 100? ¿Está
Saludos de mi hija Abigail, me dice que los salude. Taxonomía de Bloom. Gracias, Renato. Lo mandaste, ¿no? Gracias. Ya está en el grupo. Gracias, un aplauso por Renato. Estoy revisando acá. Taxonomía de Bloom en PDF. Gracias. Tenemos un compañero pilas. Descárguelo ahí para que lo tenga de apoyo. Ahorita está dando la clase de evangelismo conversacional con el Logos. Nosotros aquí. Y tenemos reuniones de psicoterapeuta de la escuela que pertenece. Bueno, ya esa, luego me dirá nuestro lector cosas. Bien, Salmo 100, ¿están aquí? Muy bien, vamos aquí. Con nuestro manual dice así: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Dios es bueno. De eso está hablando. Y si miren, recuerden, el tema es lo que está, la pregunta es ¿de qué? La pregunta clave, ¿de qué trata el Salmo 100? ¿De qué? Que Dios es bueno. Y mire, apliquemos las amigas. ¿Se acuerdan cuando llegaron al primer curso conmigo? ¿Quiénes son mis amigas favoritas al momento de la hermenéutica y del exégesis? ¿Se acuerdan? De mis alumnos del primer curso. Mis amigas favoritas, ¿quiénes son? Tengo un grupo de amigas que están estudiando conmigo. Dígame que se olvidaron el nombre de mis amigas. Se olvidaron. Las preguntas. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Se acuerdan de mis amigas o no? Esas son mis amigas. ¿No? Les dije que tienen que ser amigas de mis amigas. A los que les encanta tener amigas. Las preguntas son nuestras amigas. La idea, el tema aquí es: Dios es bueno. Usemos una de mis amigas. ¿Por qué deben tratar la alegría a Dios? ¿Ya ven? Otro. ¿Por qué le deben servir con alegría a Dios? Respondan. Porque Dios es. Porque Dios es bueno. ¿Por qué no deben reconocer a nuestro Dios? Porque Dios es bueno. ¿Se da cuenta? Cuando usted usa a mis amigas lo ayudan. Por eso, hágase amiga de mis amigas. ¿Quiénes son mis amigas? Háblenme, ¿quiénes son mis amigas? Las preguntas: ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? Las preguntas del método periodístico. ¿No? Recuerden, las amigas del pastor, llamen a mis amigas. ¿No? Amigas del pastor Ismael, vengan a mi oficina que vamos a preparar un sermón. ¿No? Y tenga ahí una conversación. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes deben cantar alegres a Dios? Los habitantes de toda la tierra. ¿Y por qué deben cantar alegres a nuestro Dios? ¿Por qué los habitantes de toda la tierra deben cantar alegres a Dios? Dígalo fuerte. Dígalo fuerte. Porque Dios es bueno. Yo sé que ahorita ya está con mucho cortisol y poca serotonina, ¿no? ¿Ven? Porque Dios es bueno. Entonces, ¿cuál es el tema? Dios es bueno. Preguntamos, usemos otra de nuestras amigas para descubrir el complemento. ¿Cómo Dios muestra su bondad? ¿Cómo Dios muestra su bondad? En el Salmo. ¿Cómo Dios muestra que Él es bueno? No. Use siempre el vocabulario del texto. ¿Está con su Biblia? Para siempre su misericordia. Ajá. Para toda la Muy bien. Allí. ¿Cómo Dios muestra su bondad? Mediante su. La misericordia. ¿Recuerden? La misericordia. Dios muestra que es bueno a través de su misericordia. Muy bien. Sigamos.
Busquemos otro complemento. ¿Cómo es su misericordia? Dios muestra su bondad a través de la misericordia. ¿Y también a través de qué? A través de la verdad. ¿Dónde está el texto de verdad? No, porque Jehová es bueno para siempre, su misericordia y su verdad es de generaciones, para toda la generación, de generación en generación. Muy bien, ¿cuál es la idea principal? Allí en el tema, en el material está. ¿Cuál es la idea principal? Dios es bueno, como lo muestra su misericordia y su verdad. Lea correctamente, Dios es bueno, como lo muestra su misericordia y su verdad. Es decir, la misericordia de Dios muestra que Dios es bueno y su verdad también demuestra que Él es bueno, porque solamente alguien que es bueno dice la verdad. Alguien que no nos diga la verdad, pues no es bueno. Y Dios no nos puede mentir, porque Él es bueno. Y si Él miente, ya no es Dios, porque Dios hay algo que no puede ser. ¿Qué es lo que no puede ser? Mentir. Dios no puede mentir. ¿Cómo Dios muestra que es su bondad? A través de su verdad y a través de su misericordia. Muy bien, ¿se entendió? Muy bien, continuemos. ¿Qué más dice aquí? A ver, dice, muy bien, número 1, ¿no? Allí, corrijan por favor, se equivocaba el editor, ¿no? Es 1 en Romanos. Ahí se dice cada número Arábicos. 1 en Romanos. Dios nos ama, ¿no? Ese es el complemento. Dios nos ama, ¿no? Su misericordia es para siempre y Dios dio a su Hijo Jesús. 2. Dios es fiel con nosotros. Esto es complemento. Dios cumple sus promesas y Dios provee para nosotros. Completa los que vuelva a leer el pasaje, ojo aquí, vuelva a leer el pasaje y decida qué es lo que desea decir acerca del punto clave y de la declaración que lo apoya. Por ejemplo, miren, a mí en lo particular, ¿no? Yo no me gusta esta idea principal. ¿No? En lo particular, a mí no me gusta. ¿No? Porque la idea principal también, ojo aquí, otro tips, debe ser una idea que todas las personas que están en la audiencia la puedan comprender, la puedan digerir. Entonces, esta es una idea principal, ¿no? Que obviamente hay que tener mucho cuidado. Dice, Dios es bueno, como lo muestra su misericordia y su verdad. Si uno no respeta la coma, uno se manda por de frente. Dios es bueno, como lo muestra su misericordia y su verdad, y no me parece que tiene sentido. ¿Qué idea principal ustedes le colocarían? A ver. Ya. A ver, construyan una idea principal que a usted le guste. A ver, ¿qué digo? Sí, del Salmo sí. ¿Cuál sería su idea principal de usted? No está en la palabra piedra. Recuerde, siempre asegúrese de usar el vocablo del texto bíblico, del texto que está en la Biblia. Acá no hay idea de piedra. Claro está bien. Aquí, el vocablo del pasaje. Siempre use la gramática, los términos de ahí. ¿No? Al momento de estudiar, siempre vaya al texto. ¿Está hablando de que va a traer regreso? Pero recuerda cuál sería el tema ahí. Recuerda, la idea principal va el tema más su complemento. El tema es Dios es bueno o la voluntad de Dios, como lo queramos decir. Ya, a eso tiene que agregar el complemento. Su misericordia y su verdad nos muestra su bondad. Muy bien, gracias. Su misericordia y su verdad nos demuestran su bondad, ¿ok? A ver, por aquí, hagan el ejercicio, vamos. No se me duerman, no dejen que la dopamina los toque. Muy bien, vamos a continuar. Continuemos. Por ejemplo, ahí manual, por ejemplo, para ilustrar el punto clave del Salmo 100, que nos promete, dice que nos promete que Dios provee para nosotros, puede decir lo siguiente. La descripción de Dios en este salmo es la de un pastor que protege y cuida sus ovejas, ¿sí o no? ¿Cuál sería la ilustración? A un pastor que cuida y protege a sus ovejas, porque el salmo está describiendo esa figura, ¿no es cierto? Esa figura literaria, ¿no? Dice ahí,
reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y nosotros a nosotros mismos, y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos ovejas y ovejas de su prado. Volvamos al curso número 1. ¿Quién me dice? ¿Qué figura literal es eso? Hipérbole, hiperbatón, eufemismo, sinédoque, antropomorfismo. A ver, ayúdenme. Primer curso, ese es el curso del primer curso que llevan conmigo. ¿Qué figura literaria? Pueblo suyo y oveja de su prado. ¿Qué figura literaria? Metáfora, símil metafórico. ¿Es un símil? No es un símil porque no está la palabra como. Recuerden, cuando está el como es un símil. Esa es una metáfora. Pueblo suyo somos. Eso es literal, ¿verdad? Eso se entiende así. Y oveja de sus. Ahí está la metáfora. Porque nosotros somos ovejas. No somos ovejas. No. Si Él nos compara a nosotros como ovejas, muy bien. No es una metáfora, está comparando con ovejas. Muy bien, vean, si nosotros somos como, el Salmo nos compara como ovejas, ¿cómo lo está comparando a Dios, Lorena? El Salmo. Tácitamente, implícitamente, no, explícitamente, ¿qué es? Implícitamente. ¿Cómo lo está comparando a Dios? Como un pastor. Muy bien, ya tienes la ilustración para que tú practiques. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí está comparando, ¿no es cierto?, a Dios como un pastor y a la gente, a su pueblo, como sus ovejas. Y tú puedes hacer ahí una buena ilustración para tu exposición. ¿Te das cuenta cómo es importante leer bien el texto? ¿Sí o no? Hay que prestar atención mucho. Y hermanos, revisen su curso 1. ¿Cuántos llevaron el curso 1 conmigo? A ver, levanten la mano los que llevaron el curso 1 conmigo. Muy bien. Muy bien, los que no se matriculan para el próximo año conmigo. Si es que llegamos vivos. No es el próximo año, el pastor es terminando los 10, ¿no? El pastor me estaba diciendo, ¿no?, que terminando los 10 cursos, volvemos al curso de partido estudiar. Saludos que me ven por internet. Me están viendo, solamente están ahí para generarme pánico seco. ¿Cómo le gusta? Pastor, ¿sí me están mirando? ¿Nadie cree que está ahí? La atmósfera. ¿No? Y eso se puede también ocupar para apoyar los puntos. Los puntos no. Las ilustraciones. Las ilustraciones, sí. Las ilustraciones. Como lo que estamos diciendo ahorita. No está escrito que Jehová es pastor aquí. No. Pero sí se deduce, ¿no? Claro. Está implícitamente. Correcto. Sí, correcto. Para ilustrar, pero no para. Los puntos claves siempre van unidos a la idea principal. No para sacar puntos claves ni idea principal. No, para ilustrar. Sí. A menos que la idea principal la requiera, ahí sí. Pero en este caso, el ejemplo que estamos usando, no. Porque la idea, el punto clave es la misericordia de Dios. Dios nos muestra su bondad a través de su misericordia. ¿Cuántos puntos sacaríamos de este salmo para predicar? De acuerdo a lo que está aquí. ¿Cuántos puntos claves tendría nuestro mensaje bíblico? En el ejemplo dice Dios nos dio a ti, eso no está en el texto. No. Es que ese es un subpunto. Claro, ese es un punto para ilustrar el punto clave, ¿no? Porque el punto clave dice, arriba, ¿no? Dios nos ama, eso es misericordia. Se supone que esto es algo que no está en el texto. Claro. Y aquí donde está esto, nos puede ilustrar. A ver, ¿qué quiere entender? A ver. Muy bien. No. Vuelvo atrás. El primer punto clave, ¿no? ¿Cuál es el primer punto clave? Es este. Dios nos ama. Este punto clave, este punto clave que estaría aquí, está unido acá. Miren claro, el subpunto está aquí. A este punto. Muy bien. No. Miren, dice aquí, porque de tal manera acá, Dios nos ama. Y acá dice, Dios nos dio a su Hijo. Es decir,
si preguntamos nosotros, ¿cómo Dios demuestra su amor? Porque recuerde, cuando nosotros predicamos, tenemos que predicar a Cristo. Sí, sí, está ahí. No está aquí, pero la pregunta, no está, sí, me entiendo. O sea, pero aquí preguntamos, o sea, Dios nos ama, Dios nos muestra su misericordia. Si nosotros estamos predicando, estamos en el momento de la aplicación. Hermanos, ¿cómo Dios nos muestra que nos ama? ¿Cuál es la respuesta? Claro. O sea, no está en el texto, pero recuerden que nosotros usamos la regla de las hermenéuticas, es que usamos textos paralelos. Claro, claro. ¿Sí? También se puede usar. Por eso que siempre les estoy diciendo, vayan al curso número 1. Los textos paralelos, la Biblia interpreta la misma Biblia. Se sorprende que estamos en el curso número 4. Quiere decir que todo el curso número 1 lo tienen aquí en la mente, como yo lo tengo, ¿no es cierto? ¿Ven? Textos paralelos, textos de apoyo, ¿no? Recuerden ustedes cuando usamos el texto y el contexto, hay contexto cercano y contexto lejano. ¿Se acuerdan? ¿Qué se está acordando? Por ejemplo, Dios muestra su misericordia. Y uno va al Nuevo Testamento y vamos al Nuevo Testamento, eso sería contexto cercano o lejano. Y acá el Salmo 100. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo, lejano o cercano. Lejano. Pero es parte del contexto. ¿Cómo Dios muestra su misericordia a la humanidad? Dándonos a su Hijo. Y finalmente nosotros, cuando predicamos aquí a Jesús, y por eso siempre tenemos que tener en cuenta a Cristo, porque un mensaje que no se menciona a Cristo ya no es una predicación, y es cualquier cosa. Siempre tiene que estar Cristo. Por eso nosotros cuando leemos, también lo vimos en el primer curso, cuando leemos el Antiguo Testamento, nosotros como cristianos, lo leemos el Antiguo Testamento igual que los judíos. No. El judío, ¿cómo lee el Antiguo Testamento? Como la historia del Dios de Abraham, ¿no es cierto? Revelado para el pueblo judío. Los cristianos, ¿cómo leemos el Antiguo Testamento? Como una perspectiva cristiana, es decir, buscamos a Cristo en el Antiguo Testamento. No se olviden eso. ¿Dónde está Cristo en los Salmos? ¿Dónde está Cristo en el libro de Ruth? ¿Quién dice? A ver, en el libro de Ruth, ¿dónde está Cristo? ¿Ah? Vos, el pariente redentor. Muy bien. En el libro de Josué, ¿dónde está Cristo? Josué, Yeshua. ¿Sí se acuerdan de ustedes? Siempre tenemos que tener en mente eso. Cuando nosotros predicamos, Pablo, ¿qué dijo? Nosotros predicamos a Cristo crucificado, muerto, sepultado y resucitado. Eso está en Corintios. Entonces, no te olvides, nosotros predicamos a Cristo y siempre tenemos que tener a Cristo. En Cantares los Cantares, ¿dónde está Cristo? No hay. ¿Usted dijo que no? Yo dije que no. Sí, yo me acuerdo. No, yo me dije que no. Es una canción. Es una canción. Ah, ¿Pero dónde está Cristo? Usted dijo que es una canción. Sí. Entre esposos. En el esposo. ¿Pero dónde está Cristo? No. Si esa habla de Recuerden ustedes, el matrimonio es figura de qué? Cristo y la iglesia. Ya. Ahí está Cristo. No. El canto del esposo a su esposa. Ahí está Cristo. Sí. Es una canción. En Proverbios, ¿dónde está Cristo? En la sabiduría que clama por las calles. En Eclesiastés, ¿dónde está Cristo? Ustedes tienen que tener siempre en mente esto. Nosotros predicamos a Cristo. Nuestra plenitud está en Cristo. Nuestra posición está en Cristo. Nuestra redención está en Cristo. ¿No? Por eso los mensajes tienen que ser cristocéntricos y bibliocéntricos. Porque de lo contrario, si no andamos haciendo cualquier otro mensaje por ahí. Hermano, quería preguntar. Sí, entonces, pastor, en este caso, de donde sí se tiene que extraer tal cual el texto, sería de la idea principal. Pero en el complemento sí podemos buscar. Claro. Sí, muy bien, ¿verdad?
Muy bien, gracias por tu pregunta y tu aporte. La idea principal sale del texto, ¿no? Pero los complementos, las ilustraciones, nos podemos mover en los textos paralelos, ¿no? Recuerden los textos paralelos. ¿Tienen ustedes la Biblia Thompson, algunos de ustedes? ¿Sí? Ahí hay, ¿cómo se llama? En serie, en línea, ¿verdad? Las referencias, ¿no? Las referencias. Entonces, claro, es decir, yo saco del Salmo 100 mi idea principal. Y eso es lo que voy a disponer. Pero ¿de dónde voy a alimentar toda esa idea principal? De todos los textos bíblicos. Pero que tenga unidad con la idea principal. Es decir, imagínense, ay, pastor de Chaca, entonces quiero predicar acá también en Salmo 100, hermano, Dios es bueno, pero voy a hablar de los bienes. Hermano, yo quiero hablar acá de los bienes, porque los hermanos están ismáticos, yo quiero aprovechar ese domingo para darles un golpecito. Pues ya no, está potente. ¿Se da cuenta? Pero puedo hablar de la muerte de Cristo aquí o no. ¿Sí? ¿Puedo hablar del gozo de los filipenses aquí o no? Claro, sí, puedo hablar. ¿Puedo hablar del canto que van a cantar los redimidos en la boda del Cordero allá en el Apocalipsis o no? Claro, podemos cantar cánticos alegres, alabanzas. ¿Se da cuenta? Sí, podemos. Otra inquietud. ¿Nada? Muy bien, entonces continuamos. Por ejemplo, nos quedamos ahí, ¿no? Por ejemplo, para ilustrar el punto clave del Salmo 100 que nos promete que Dios provee para nosotros, puede decir lo siguiente: la descripción de Dios en este Salmo es la de un pastor que protege a sus ovejas. Esa es la ilustración. Recuerden, todo mensaje tiene que tener unas ilustraciones. Entonces, ¿de dónde salen las ilustraciones? Tienen que salir de las escrituras. Ahora, no necesariamente del texto, sino también, por ejemplo, para apoyar la idea de la ilustración, que Jehová es el pastor, ¿qué otros salmos citaríamos? Salmo 23. Para seguir fortaleciendo la imagen de Dios como pastor en el Nuevo Testamento, ¿dónde encontraríamos eso? Juan 10, muy bien, Juan 10. Ahí Jesús dice: yo soy el bueno. ¿Se da cuenta? Y si quisiéramos ahondar un poquito en las epístolas paulinas, ¿dónde haríamos? ¿Qué epístola paulina les habla de Dios como pastor? Tito, porque según el Timoteo, cuando venga el príncipe de los pastores, o Pedro, Pablo, cuando venga el príncipe de los pastores, a los pastores les dará su pueblo. Pedro, ¿se da cuenta? Entonces, ¿podemos coger acá algo de Pedro o no? El príncipe de los pastores, claro. ¿Por qué? Porque eso está unido, ¿verdad? Con la ilustración que estamos componiendo. Dios es bueno y nos muestra su bondad a través de su misericordia. Y por su misericordia nos dio a su Hijo, ¿ve? Y por su misericordia nos provee, como el pastor provee para sus ovejas. Y lo primero que nos proveyó fue sustento o el medio para la salvación. ¿Quién es el medio para nuestra salvación? Cristo, ¿se da cuenta? Y no solamente es el medio para la salvación, sino que también Él es el medio para nuestra provisión. Y Dios pues suplirá según sus riquezas en gloria, según la voluntad de Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta cómo todo está unido, no? ¿Sí? Muy bien. Continuemos. Advertencia. No intente escribir la totalidad de su mensaje palabra por palabra. No, sino complete su bosquejo para tener una idea de lo que va a decir. Con la práctica usted llegará a ser capaz de usar solo un breve bosquejo con el cual predicar y no olvidará su mensaje, porque proviene del pasaje que está delante de usted. Entonces, siempre tenga su hoja, es decir, todo su bosquejo debe traer. ¿Me permite, hermanos? Supongamos que esta es una hoja A4, entonces todo su bosquejo debe estar aquí, en una hoja, su bosquejo, ¿sí? No 2, 3 hojas, porque si no, se entrelazan. Su bosquejo. Acostúmbrese a eso, disciplínese, ¿no?
Disciplínes, ¿no? Idea principal, punto 1, punto 2, punto 3, sus puntos. Su bosquejo, ¿ok? Ahora, cuando usted quiera, si Dios le ha dado el don de escribir, pues usted puede escribir todo eso. O si no, usted predica y luego se graba lo que predica y todo lo escribe. Y le va a tener su primer libro para escribir. ¿Sí? ¿Me entienden? Usted se para con su bosquejo, predica y luego se siente a escuchar su grabación y se pone a escribir todito como taquigrafía. Va a salir 150 páginas a su primer tercero. Listo para que vean. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Todo tiene que estar amalgamado, todo tiene que estar unido. Prepare su bosquejo en una hoja para usted, ¿no? Punto 1, 2. No copie palabra por palabra, ¿no? En el seminario, cuando yo estudié, me enseñaron a transcribir mi sermón, y yo transcribo, o sea, yo escribo mi sermón, ¿no? Uno de los personajes que escribe su sermón y predica así su sermón es John MacArthur. ¿Sabe cuántas hojas es su sermón? 40 horas. ¿Sabe cuánto tiempo lo predica? En 40 minutos. Es un genio. Otro de los grandes hombres que yo admiro que escribe sus sermones es Spurgeon. Spurgeon, sus sermones son 50 hojas, 60 hojas. Hay un sermón que yo leí 70 páginas, un solo sermón. ¿No? Ya, pero usted no haga eso. Usted no es Spurgeon, ni yo así de príncipe de los pastores, ¿no? Gracias, hermano. ¿No? Usted, pues, al menos una hoja escriba. ¿Sí? Pero algunos dicen es así mismo una hoja, ¿no? Ya, ese es el otro extremo. Si quiera una hoja, pues su escribo. Ahora, por ejemplo, me gusta mucho la metodología del pastor Igual, ya se retiró de la pastoral por una enfermedad que tenía, ¿no? Pero él, por ejemplo, le siempre a toda la congregación, cuando él en su iglesia, por ejemplo, le decía a los supieres, le entregaba el bosquejo impreso, ¿no? Solo el bosquejo y le daba a los hermanos, a la gente, con espacios vacíos. Cuando él estaba predicando, dice, en el punto número 1, escriban lo siguiente, completaban ahí, y todos estaban escribiendo, y todos se llevaban el hojita, ¿no? La gente, y su iglesia es chiquita, 50,000 miembros. ¿No? Pequeñita es, 50,000 miembros, ¿no? Y a toditito le da su bosquejo, ¿no? Imagínense, más los visitantes. Todo, ¿no? ¿Cuánta literatura, no? ¿Cuánto? Todo lo mismo. Entonces es una buena manera. Usted prepare la soledad. Entonces cuando venga el jurado, ustedes preparen el bosquejo y le van a dar al jurado para que se lleve de recuerdo. ¿No? ¿Me entienden? Pero acostúmbrese, haga su bosquejo, una hoja. ¿Se entendió? ¿Sí, hermanos? ¿Sí? No, escribe todo. Parece una zambuca, una montaña rusa. Y cuando usted quiere con esta, disculpen hermanos, ¿dónde está? Y usted se pierde. ¿No? Muy bien. ¿Qué hora es? Listo. Vamos a ponerse en pie un ratito para que se cuele su sangre. Pónganse en pie. Dejen sus cositas. En fin. Es como el colegio, descansa. Atención. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuántos de ustedes han hecho eso en el colegio? En columna jurídica. ¡Firmes! ¿Se acuerdan de eso? Miguel, ¿te han hecho eso o no? Al costado, ¿no? En mi época yo era más moderno, adelante. No le hago descanso. Ahí, ¿no? Así, ¿no? Los más relajados, adelante, descansa. El auxiliar, atrás, hermanos. Vamos a cantar. ¿Cantamos a todos? A ver. ¿No se dirige un coro? Usted que canta por los platos y dirigamos un coro. Un coro acá, para asegurar la sangre. Más hermanos. Ven. Tiene el don de cantar. Una alegre, una así de gozo, quita sueño. Sí. Vamos a cantar el Señor y mi pastor. Ya.
El Señor es mi pastor. En el primer rectángulo habla de toda la estructura de un mensaje bíblico. No en el primer rectángulo. Debe tener una introducción, la idea principal, el cuerpo y número 4, la conclusión. En el segundo rectángulo, ¿no? Está ahí el procedimiento, es decir, la forma como se trabaja el mensaje bíblico. Y nos dice que el mensaje bíblico se comienza por ¿dónde? Por idea principal, seguido por el bosquejo o contenido, y tercero por las ilustraciones, ejemplos y las aplicaciones. Entonces, luego viene la introducción y después la conclusión. Entonces, ese es el procedimiento y eso es lo que estamos estudiando ahora. Vamos a la página 46 y veamos el paso número 3. Agregar ilustraciones, ejemplos y aplicaciones. Hermanos, ¿cómo es una casa sin ventanas? Oscura. ¿Qué más? Perdón. No hay mucho aire, ok. No hay mucha ventilación, gracias. Muy bien. ¿Quién de ustedes tiene una casa sin ventanas? ¿Todos tienen ventanas en su casa? ¿Sí? Ok. Entonces, las ilustraciones son como las ventanas. Ayudan para iluminar lo que se está exponiendo. ¿Comprenden? Trae luz, como que ilumina los puntos que uno está exponiendo. Leamos aquí. Regla general. Use pocos ejemplos e ilustraciones, solo las necesarias para comunicar con efectividad. No llene muchas ilustraciones en su mensaje, ¿no? Lo recomendable es una por punto general. Una, ¿no? Pero si usted tiene una sola para todo, está bien. Entonces use las ilustraciones. El propósito de las ilustraciones y de los ejemplos se usa para hacer más clara una idea abstracta, ¿no? 2. Se usan para relacionar la verdad con la experiencia diaria. Ojo, para relacionar la verdad que se está exponiendo con la experiencia diaria, o diríamos con la vida cotidiana. Número 3. Se usa para explicar un concepto o verdad de manera que los oyentes puedan sentirse identificados. Número 4. Se usa para enfatizar un punto clave o verdad. Guía para el uso de ilustraciones y ejemplos. Escoja ejemplos e ilustraciones bíblicas tantas veces como sea posible para reforzar las escrituras con las escrituras. ¿Recuerdan en el Salmo 100? ¿Cuál fue la ilustración que usamos? Dios como pastor. Y hemos visto varios pasajes. Ese es el propósito,
reforzar las escrituras con las escrituras. 2, sea preciso y conciso. 3, asegúrese de que las ilustraciones se relacionen con el mensaje. En la ilustración de Jehová como pastor del Salmo 100, se está relacionando aquella ilustración con el mensaje que se está exponiendo. Dios es bueno. ¿Se relaciona? ¿O está segregado, divorciado, distanciado, amputado? No, ¿verdad? Está amalgamado, está unido. Muy bien. Número 5. Número 4. Asegúrese de que sean apropiadas y que no sean ofensivas para sus oyentes. Es muy importante, ¿no? Tener cuidado con usar ilustraciones, de repente pueden ser ofensivas con los oyentes. Tengan cuidado en eso. Número 5. Preséntelas como si estuvieran narrando una historia con la que desea causar un impacto. ¿A cuántos de ustedes les encantan las historias? ¿Les gustan las historias? Te voy a contar una historia. Pero asegúrate de narrar la ilustración como si estuvieran narrando una historia. Una historia no es plana, ¿verdad? No es como una voz de locomotora. ¿No? Cuando nosotros estudiamos un curso de oratoria que es necesario para la homilética, la voz tiene su cadencia. ¿Correcto? ¿Sí? ¿No es cierto? Por ejemplo, no es lo mismo decir cantar alegres a Dios. Es decir, cantar alegres a Dios. O cantar alegres a Dios. ¿Nota la diferencia? ¿No la notan? Tan mal estoy que. Sí se visualiza la diferencia. ¿Verdad que sí? No es lo mismo. No es lo mismo decir habitantes de toda la tierra. Habitantes de toda la tierra. Habitantes de toda la tierra. No es lo mismo. ¿Se da cuenta? Entonces, asegúrese que cuando está narrando usted la ilustración de narrar como si fuera una historia. ¿Cuántos de ustedes escuchaban RPP, las historias que hacía Mario Vargas Llosa sobre las obras literarias? Mi novela favorita. ¿Han escuchado esa vez? Bueno, los viejitos como yo. Como dijo un hermano, hay un hermano que tiene 60 años y se va a cantar a una iglesia y le dicen los hermanos, por favor, cante las canciones antiguas que usted cantaba. Y él dijo, pues si las canciones son antiguas, ¿yo qué soy? Pues antiguitos, ¿no? Mi novela favorita. Entonces, cuando usted narra una historia, asegúrese de darle vida para que no sea monótono, rutinario, aburrido, opaco, deprimente, estresante y por el estilo. ¿No? Sino que genere calidez, vida, entusiasmo, alegría, nostalgia, que conecte con las emociones. ¿No? Sí, sí. Las emociones, el miedo es una de las emociones básicas. Gracias, Miguel. Número 6. Use muy pocas ilustraciones personales para no desacreditar, ofender o poner en peligro la confianza en el mensaje. Es decir, no se ponga usted mucho como ejemplo. Ni su familia, ni sus hijos, ni su ministerio, ni su iglesia. No use, bueno, de vez en cuando, ¿no? De vez en cuando. Es bueno, pero mayormente lo personal uno puede usarlo como testificación, ¿no es cierto? Pero no mucho para ilustrar una verdad de Dios, porque puede ser que alguien diga, eso es lo que él está diciendo en el púlpito, pero yo le conozco, y eso que está diciendo no es tan verdad. Si te está escuchando tu hijo, tu nuera, si ya tienes, tu yerno, o tu cuñado y tu cuñada, te conozco, y eso que estás alardeando. No es así, no es así como tú lo estás contando. Entonces, mejor, donde lo conocen mucho a usted, no use ilustraciones personales. La que puede decir, se está atacando. ¿Sí? Esa es la recomendación. Como regla general, dice, lea las 4 versiones del Evangelio para observar la manera en la que Jesús empleaba ilustraciones y ejemplos. Usted lea los Mateo, Marcos, Juan, Lucas, ¿no? Y usted va a encontrar ahí cómo Jesús usaba muchas ilustraciones. Por ejemplo, un día vienen los enemigos de Jesús y le dicen, Maestro, ¿es lícito pagar tributos a César? ¿Se acuerdan ustedes?
Jesús respondió eso con un argumento filosófico, moralista, económico, político o con una ilustración. ¿Qué dijo? ¿Ah? Dijo, ¿alguien tiene una moneda por aquí? ¿De quién es el rostro que está aquí? ¿De quién es la imagen? ¿De César? Le den a César lo que es de César. Y a Dios lo que dice. Así. ¿No es cierto? No se puede dijo, a ver, de acuerdo, el filósofo Séneca dijo. No se puede hacer eso. De acuerdo a la ley romana y todo esto. No. Use ilustraciones para contestar. ¿Sí? ¿Entienden? Muy bien. Como regla general, entonces, como regla general, absténgase de usar citas de otras personas y bromas. Concéntrese en leer y explicar lo que Dios dice en su palabra y cómo ésta se aplica a su congregación. Le dije que usted puede usar las citas de algunas personas siempre y cuando esas citas vayan unidas a lo que usted está diciendo. ¿Correcto? ¿Sí? Pero si no la coloque, no rellene ahí, no sature la exposición de su mensaje. No pretenda entretener a los oyentes, predique la palabra de Dios. Cuando yo estaba estudiando esto, le comenté a mi profesor, que no es bueno nosotros usar el púlpito para entretener a la gente. ¿No es cierto? El púlpito no se debe usar para entretener a la gente. Pero sí debemos procurar predicar lo más entretenidamente posible. Es lo mismo de usted. ¿Qué diferente? No es lo mismo. Una cosa es venir aquí a montar un show para entretenerlos a ustedes. Y otra cosa es ser enemigo del entretenimiento, por lo tanto predico aburridamente. ¿Comprenden? Como yo detesto el entretenimiento, entonces voy a predicar taciturnamente, opacamente, melancólicamente, nostálgicamente. No. Recuerdo cuando tenía, un tiempo, cuando era joven, vino un predicador llamado Bruno Rari, ya falleció, un argentino, y estaba dando una capacitación a los pastores y él le dijo a los pastores en esa ocasión, yo estaba ahí escuchando también, y él dijo esto: muchos de los expositores de las escrituras, si yo los colocara en el mercado para que vendan papas, se morirían de hambre. Y eso me llamó la atención. Ya agarraron la idea. Porque dice, ¿cómo es posible que predique la verdad de Dios, la gracia de Dios, de una manera tan aburrida, tan desagradable? Entonces, por eso es que no me gusta usar mucho predique con entretenimiento, sino además le digo, predique apasionadamente, predique con pasión. Asegúrate de hacerlo. ¿Sí? De entregar el mensaje con pasión. ¿Cómo te imaginas tú que Juan el Bautista estaba predicando aquella frase: ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol que no da buen fruto, será cortado y lanzado al fuego? ¿Cómo crees que está predicando él? O aquella frase que dice: generación de víctimas, y te enseñó a oír. ¿Cómo te lo imaginas? Ellos no tenían equipo de sonido y él estaba en el río predicando ahí y todo. Entonces, predica apasionadamente. Es decir, te lo digo de otra manera: predica creíblemente. Es decir, que cuando entregues el mensaje, lo hagas creíble, que la gente diga: si él cree lo que está diciendo, pues yo también lo creo. Porque es triste que hay gente que dice: sí, yo no creo lo que él está diciendo, porque por la forma como lo está comunicando, ni él se la cree. ¿Sí se acuerdan de la historia de aquel pastor que oraba para que Dios cierre la discoteca que estaba al lado de su iglesia, verdad? Les conté en el primer módulo, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿se comprendió este punto? Aplicación. Dentro del paso 3 tenemos también la ilustración de los ejemplos y la aplicación. Tenga en cuenta los siguientes pensamientos para la aplicación. Este es muy importante. La aplicación, ¿se acuerdan del OIA? Del primer módulo. OIA,
oirá. ¿Se acuerdan? ¿O de qué? Del ser vacío. ¿Y de qué? ¿A de qué? De aplicación. ¿Recuerdan la pregunta clave de la aplicación? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Aquí está la duda, ¿verdad? ¿Cómo voy a responder? ¿Qué voy a hacer esta semana? ¿Cómo funciona eso en la vida diaria? ¿Cómo? ¿Cómo funciona la voluntad de Dios en la vida diaria? ¿Cómo? ¿De qué manera puedo poner esto en práctica? ¿O dónde? ¿Con quién lo puedo poner en práctica? Este concepto, esta verdad de Dios que estoy descubriendo. Dios es bueno. Nos muestra su bondad a través de su misericordia, dándonos a Jesucristo, su Hijo, y nos provee como el pastor provee a sus ovejas. ¿Cómo yo puedo aplicar esa verdad a mi vida? ¿Qué haré frente a esa verdad? ¿Qué haré? Es la respuesta que yo tendré frente a esa verdad. Pero ¿cómo lo puedo aplicar en mi conducta, mi forma de actuar frente a esa verdad? ¿Se comprende, hermanos? ¿No? ¿Qué haré? Dios me muestra su misericordia. ¿Qué haré? Voy a alabarle esta semana. ¿Sí? Una respuesta aplicativa. ¿O cómo puedo aplicar que Dios me provee? Si llega el fin de mes y no tengo para pagar la letra al banco, ¿qué tengo que hacer en ese momento? Tengo que pagar la colegiatura. Y no tengo. Y recuerdo la verdad de Dios. ¿Qué debo hacer? ¿Desesperarme o confiar? ¿Agobiarme o orar? ¿Llamar al vecino para que me preste o buscar a Dios? ¿Qué debo hacer? Hablen pues, hermanos, ¿saben? Ustedes susurran. Yo tengo que leer los labios. Los únicos labios que yo sé leer son los de mi esposa y a veces me equivoco. Entonces recuerden este axioma. Una predicación sin aplicación no hay transformación. Recuerden este axioma. Una predicación, ¿no? Donde solo hay explicación y hay carencia de aplicación, obviamente no habrá transformación. Y recuerda que la palabra del Señor no es solamente un libro para nuestra información. La palabra del Señor es el propósito de la Biblia, como dijo el pastor Vergara cuando estábamos en la UCE, dijo él, la Biblia es un libro salvífico. Por lo tanto, su propósito es la transformación de nuestra vida. Pero para la transformación es necesaria la aplicación. Lee el Sermón del Monte. Mateo 5, 6 y 7 es el Sermón del Monte. Tú te vas a dar cuenta de las aplicaciones que Jesús hace. Las aplicaciones. La aplicación es obediencia. ¿Qué es la aplicación? Obediencia. Mostrarles a las personas cómo deben obedecer la palabra de Dios. Sugerirle a las personas cómo deben responder el mensaje para obtener al máximo beneficio personal. Demostrar de cómo como resultado de la obediencia a la palabra de Dios se producirá un cambio de vida. La aplicación es obediencia. Aquí hay algunas preguntas importantes, página 48, algunas preguntas importantes. Ahí en el mensaje, díganme, algunas preguntas. Bueno, a mis amigas, ¿te acuerdas de mis amigas? ¿Quiénes son mis amigas? Pregunta. Mis amigas, ¿algún principio para aplicar? Allí en el mensaje, sí, ¿algún principio para aplicar? ¿Nuestras vidas? ¿Un ejemplo para seguir? ¿Habrá allí un ejemplo para seguir? ¿Un mandamiento para obedecer? ¿Aquí habrá un mandamiento? En el último mandamiento. Cantar alegres a Dios. ¿No? ¿Algo que encomendar a Dios? ¿Habrá allí algo para encomendar a Dios? ¿Algún pecado que confesar o del cual apartarse tal vez? ¿Alguna acción específica que tomar?
algún hábito para cambiar o abandonar, una condición para cumplir, una actitud que corregir, una persona que perdonar, un peligro o error que evitar, una verdad para creer. Sí, la bondad de Dios es una verdad para creer. Una promesa para reclamar, un cambio de carácter o de conducta o de conversación que realizar. Es decir, estas son las preguntas que tú debes hacerte al momento de hacer tu predicación. Familiariza, mimetiza, ¿me entienden esa palabra? Mimetizarse. ¿Cristian? ¿Sí? ¿Qué es? Estar dentro del... Interno. No. Interna, la policía que se hace, que disfraza, tal. Mimetizarse. Sí. Ok. ¿Sí? Con esas preguntas. Cada vez que tú estás estudiando las escrituras, ¿no? Cuando vas a escribir tus aplicaciones, ve aquí a la página 38. ¿A quién le toca predicar el domingo por el Día de la Madre? ¿No hay culto el domingo? ¿Yo? No. Tengo que predicar el domingo. ¿Quién tengo que predicar, Pastor Luis? El domingo por el Día de la Madre. ¿Usted? Sí. ¿Y el domingo por el Día del Padre? No creo que sea usted. Les dije que ustedes tienen que estar predicando en su casa, ¿verdad? Que su casa es su iglesia, ¿se acuerdan? Les dije que para los fines del curso, su casa es su iglesia. Entonces, ¿quién va a predicar en su casa por el Día de la Madre el domingo? ¿Cristian? ¿Usted? Claro. ¿Andrés? ¿Usted? ¿Tiene que ver? ¿Usted? ¿Usted va a predicar por qué? Ok, gracias. Recuerden, su casa. Ya les voy a pedir, a partir de la otra semana voy a empezar a pedir que me traigan los videos de sus cultos en la casa. ¿Qué usted cree que estoy bromeando? No. Yo los hago mucho, pero usted me tiene que traer sus videos, se pone en su celular, hace su culto, su prédica. ¿No? ¿Sí? Y quiero ver su bosquejo. A partir de la semana que viene, y quiero ver el bosquejo que usted ha predicado en su casa. No sé, el domingo, el lunes, el martes, no sé. Una vez a la semana, su casa es su iglesia. Y si usted no tiene familia, pues aquí en Palau, ahí va a cantar. ¿Comprende? Porque esto se aprende, ¿cómo se aprende? ¿Cómo se aprende a hacer ceviche, poquito? Practicando. Usted es mecánico, ¿verdad? ¿Sí? ¿Usted es mecánico? No, ¿qué es? ¿Ingeniero qué? ¿Cómo? Mantenimiento de carrocería. O sea, pintar los carros. ¿Cómo se aprende a hacer mantenimiento? Con una clase, ¿verdad? Me siento ahí. Así no. Entonces, a partir de la próxima semana, usted me trae los cursos que yo puedo predicar a usted. Pastor, acá está. ¿Ven? Los bosquejos que hay un grupo que mi hermana Narda ha creado, me lo suben ahí los bosquejos. De todos los que van predicando, acá está el bosquejo de la familia tal. No, eso es lo que explico, unas fotitos, están ahí en su culto. No estoy bromeando, hermanos. Créanme, no estoy bromeando. Y les aconsejo, no esperen que me enoje, porque si me enojo, no lo recomiendo. Obedezcan por el amor de Dios. ¿Sí? Estoy aplicando, ¿no es cierto? Ahí cómo duele la aplicación, ¿cierto? ¿Cómo incomoda la aplicación? ¿Verdad que sí? Las aplicaciones son así, incomodan. Por eso le decía, yo a una hermana que le estaba enseñando allá, le ponía esta figura. ¿Quién entiende esta figura? Una jeringa. Tiene una infección intestinal, Abrancito. Comiste mucho pescado y ceviche con palta y yogur. Tenemos que desintoxicar ese intestino. El que pongas en la camilla, bájese las nalgas. Y el doctor saca una aguja de tamaño. ¿Qué es eso, doctor? Para erradicar esa infección. Y le ponen una megacilina, ampicilina de esas antiguas de 1000. Intramuscular. Y lo hace hablar en lenguas. Y sale hablando en consultorio.
¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Aplicación. Las aplicaciones nuevas. ¿Oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Y viene la aplicación. Mas yo os digo, cualquiera que codicie una mujer allá en la esquina, pues comete adulterio. Qué terrible esa aplicación de Jesús. ¿Ven? ¿Sí? Se les enseñó a ustedes ojo por ojo, diente por diente, la ley del cañón. Mas yo digo, cualquiera que se enoje contra su hermano y le llame fatuo es hijo del infierno. Eso es bueno. Y termina su aplicación del sermón del monte, ¿no? Con la parábola de los 2 cimientos. Cualquiera que escucha mi palabra y las hace es un hombre sabio que edifica su casa, y el que lo escucha y no lo hace es un necio. Porque su casa hablaré. Y todos estaban los desobedientes. Yo soy necio. Por eso, ¿ustedes son necios o sabios? Ya lo quiero ver en este curso. Este curso me va a demostrar cuán necio o cuán sabio es usted. Donde no vea sus bosquejos, donde no vea sus sermones, donde no vea sus videos, pues yo voy a ver diciendo, esta no es tan sabia. Porque si usted sabe que tiene que hacerlo y no lo hace, ¿qué es? Necio. ¿De acuerdo? Cualquiera que escucha y no lo hace, ¿qué es? Un necio. Luego viene el guay, como allá en Aguapón, y Chusita. No hagas su casa en la ribera. No pasa nada, no pasa nada. La otra dirá, defensa civil, auxilio. No, necio. Entonces, si le estoy diciendo que usted tiene que hacer su culto en su casa, tomar su cosito, mandar el bosquejo de la hojita que usted está trabajando al grupo para que vayamos a su foto que está ahí, usted haciendo su video para los TikTok, ¿no? De su prédica, usted lo hace. ¿Se entendió? Hola. Pastor, ¿qué hacemos? ¿Cortamos el o qué? ¿Lo van a hacer o no? Pastor, es una tarea que se va a realizar, que todos lo vamos a realizar, pero o sea, es una tarea al aire. Díganos el día, cuántas veces a la semana. No, una vez a la semana. Diaria. Una vez a la semana. Una vez a la semana. Solamente una vez a la semana. Ahora, una predicación es mínima media hora y el video el WhatsApp con cambios. No, solamente chiquito, como TikTok, que son 40 segundos. La parte más importante, sobre todo la idea principal. Un TikTok. Sí, un TikTok. La idea principal, ¿no? Donde esté la idea principal y los esta es la idea principal y este es el punto del mundo. O de repente una aplicación chiquita, o una ilustración. No, obviamente con una hora. ¿No? El Facebook ya será, no, pero algo cortito, algo que dé constancia que usted sí está haciendo. Y al grupo. ¿Ah? Personal. ¿Cómo? Al grupo. No, al grupo, para alimentarnos entre todos, y vamos a aprender entre todos. Así, felicidades, hermana Nata, estuvo buenísima la idea principal. O hermano Cristian, hay que corregir esa idea principal, no sé. Al grupo, ¿parece ser el grupo ahí? No, con belleza de vino, de ciego de ciego. Como se quiera ver usted, mi hermano. Muy bien. ¿Entienden la aplicación? Les hago énfasis porque esta es la aplicación del curso. Por favor, hermanos. Tiene que su familia tiene que ser transformada. Usted tiene que salir transformado de este curso. Tiene que salir predicando. Probablemente su pastor todavía no lo coloque aquí en predicar. Obviamente, ¿dónde tiene que practicar? En su casa. En su casa. Ahí está su culto. Si gusta, van a hacer un cultito así. Si llega a ¿Cómo? ¿Cómo dice, hermano? Recogen sus ofrendas, todo ahí. Recogen sus ofrenditas ahí, todo. ¿Para qué? Para que vayan ahí donde paseen con la familia, para que aprendan a dar. Pero recuerden, usted es el pastor. Le dije bien claro que para fines del curso, hasta que acabe este curso, estas semanas, ¿usted quién es en su casa? El pastor de esa casa. ¿Listo? Amén. Nos quedamos aquí, porque eso es. Nos ponemos en pie y quiero felicitar al grupo los gozosos. Un aplauso para el grupo Los Gozosos.
Cristian, Renato, Geraldine, Narda, Miguel, Silvana, Lorena. Que se pongan en pie, ahí pónganse en pie, ¿dónde están todos los que mencioné? Ahí quiero conocerlos, pónganse en pie. Pónganse en pie, que estamos sobre la hora. Pónganse en pie. Muy bien, los demás, un fuerte aplauso para ellos. Gracias. Tomen asiento. Me encantó la idea principal de Mateo 12, 46 al 50. Tema la familia de Cristo, complemento obedecer la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios es de la familia de Cristo. Qué linda idea principal. Gracias. La voy a usar para una prédica y voy a cobrar ofrenda por eso. Le mando su regalía. Gracias, muchas gracias. Ahora sí, bueno, el grupo no tiene nombre, los hermanos sin nombre, acá es integrante del grupo 2. Muy bien, los hermanos Alfonso, Dorcas, Elsa, Sara, Karina, Carmen y Andrés. Pónganse en pie los que les debajo, pónganse en pie, queremos aplaudirlos. Pónganse en pie. Muy bien, este aplauso para ustedes, hermanos, se lo merecen. Gracias. Igual, no sé si se han copiado ustedes, pero yo leyendo sus ideas principales, la idea principal es esta, igual, la de Mateo 12:46, dice así, ¿no? Todos los que hacen la voluntad de Dios son de la familia de Jesús. No sé si se han copiado. ¿Se han copiado? No sé, pero está bueno. Ahora, pastor, ¿y por qué menciona solamente esas? Porque las otras hay que hacerlas de nuevo. Las otras hay que hacerlas de nuevo, ¿no? No sé, las hicieron en su blog, en su manual o en la hoja nomás, ¿no? En la hoja. Los animo que ahora practiquen con todo lo que hemos estudiado ahora, lo apliquen y lo practiquen en su cuaderno para que yo les pueda revisar la semana que vengo, si Dios me da vida. Pero de verdad, gracias por el esfuerzo, los felicito y que Dios los bendiga mucho. Amén. Amén, Dios. Ya se nota que ustedes querían descansar. Vamos a ponerse en pie y vamos a orar. Aleluya. Gracias, Dios. Renato, querido, ¿quieres venir aquí y dirigirnos oración para terminar? No. Pero no desconectes tú para que salgas. No, estoy sacando la... Ya, ven. Vamos a orar. Renato, despides con palabra de oración. Gracias, Señor, por esta oportunidad cerca de ti, de tu palabra, Señor. Cómo nos instruyes para comunicar tu palabra. Enséñanos, Señor, en tu casa a buscarte más, Señor, a buscarte para poder compartir con nuestros hermanos, Señor. Estas verdades que son tuyas, estas verdades que sanan, estas verdades que liberan, Señor. Sobre ti confiamos. Te damos gracias por colocar nuestro Israel, Señor, y enseñarnos a través del Señor todo lo que tienes para nosotros y para aquellos que nos rodean. Bendice su vida, Señor, bendice su familia, su esposa, Señor. Solo tú conoces todas las actividades que él hace, Señor. Te rogamos por su vida, Señor. Gracias también por nosotros. Abre nuestro entendimiento para las semanas que vienen, Señor. Las clases son duras, pero contigo sí podemos aprender todo eso, Señor. En el nombre de Jesús, encomendamos nuestras vidas, Señor. Nos retiramos aquí, sabiendo que estás con nosotros. En el nombre de Jesús, decimos. Gracias, Renato. Dios los bendiga. Desen un abrazo, desen la mano y Dios los bendiga. Pastor. Amén, hermanos. Solamente algunas recomendaciones. Por favor, a los hermanos que han llevado los libros, que puede pagar a la hermana Narda. Y a los hermanos que les faltan los libros, por favor, el día de mañana, Dios mediante, el pastor se repite, puede ir a buscarlos, no puede conseguirlos para hoy día. Disculpe, y otra cosita, por favor, vengamos temprano. Pastores, vengan temprano. Amén. Me encantó esa. Pastores. Vengan temprano porque aprovechar la clase, estamos demasiado tarde y no estamos beneficiándonos de lo que la está enseñando. Así que, hermanos míos, por favor, el próximo jueves es una de las semanas de enseñanza. Esforcemos en la gracia. Dios bendiga, muchas gracias. Y será la Dios mediante. Y Dios lo bendiga. Pastor Luis.
¿Sí? ¿Sí? Sí, ya me acuerdo, ¿no? Ya. Terminamos.